Estrella, Karen, Sofía, Yolanda, Elda, Jimena, Giliana, Isa Guadalupe, Socorro, Selena, Julieta, Alejandra, Uri, Manuela, Juliana, Laura y Columba. Ellas tienen nombre y apellido. Todas ellas tienen una familia que sufre y claman justicia después de su muerte. Pero también hay más casos que no conocemos. Hay víctimas que desaparecieron y sufrieron el mismo destino que ellas y para las cuales aún no hay justicia. Hoy vengo como mujer, como hermana, como hija, como amiga, como tía, como ciudadana, pero con la oportunidad y la responsabilidad que tengo como diputada para levantar la voz de lo que ocurre a las mujeres en este estado. La seguridad y la vida de las personas son bienes jurídicos que deben ser tutelados por las autoridades. Los derechos de las mujeres también son derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y los tratados internacionales. Así lo dice la Constitución. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En Veracruz, la vida de las mujeres está en riesgo. Todos los días, una y tras otra, las malas noticias abundan en el norte, en el centro y en el sur del estado. Y ser mujer representa una amenaza a la libertad de vivir. Caminar por las calles, salir a trabajar para ganarse la vida, hacer una nota periodística y denunciar, son actos que atentan contra sus vidas. Por eso cuando me preguntan dónde vivo, digo que vivimos en un estado, pero en un estado de indefensión. Lo que hoy vivimos en Veracruz, un clima de temor, una histeria colectiva generada por hechos violentos recurrentes. La violencia feminicida, que es una constante a lo largo y ancho de todo el territorio y el reflejo de una descomposición del tejido social y abonada por la omisión o complicidad de las autoridades que no cumplen con su deber. Yo me pregunto si nuestras autoridades estatales ven, sienten y escuchan lo que afuera está sucediendo. Somos testigos de los reclamos que hacen los estudiantes, las cámaras empresariales, los líderes religiosos, la sociedad civil organizada y miles de familias veracruzanas. No vayamos lejos. Están los casos de las mujeres sexualmente ultrajadas en el Cerro de Macuiltepec, el caso terrible de Columba o el hecho lamentable que ocurrió la semana pasada, donde a unos metros de este recinto legislativo levantaron a una menor de edad de la escuela que está aquí a la vuelta para vejarla de la manera más atroz. Y compañeras y compañeros, eso ocurrió en medio de las sedes del Poder Legislativo y del Poder Judicial a plena luz del día. ¿Qué nos podemos esperar en otras comunidades más aisladas si eso está ocurriendo en Jalapa y en zonas conurbadas? ¿Qué nos podemos esperar de aquellos municipios donde únicamente tienen una o dos patrullas para resguardar a cientos de familias? O podría poner como ejemplo el caso de Naranjal, donde levantaron a una muchachita y el ayuntamiento ni siquiera tiene una patrulla. He sido testigo del calvario que significa ir a una fiscalía especializada en atención a víctimas del delito y esperar horas y horas, yendo de una oficina a otra, viendo caras largas. Apenas hace unos días, una chica fue levantada afuera de su departamento cuando regresaba de trabajar. Cuando reportaron al 066, no hubo una sola patrulla que llegara a prestar auxilio. ¿Qué podemos esperar de un sistema de seguridad que no funciona? Las autoridades
están obligadas a respetar los derechos humanos, lo que significa que son las primeras obligadas a no violentarlos, a protegerlos. El Estado está obligado a implementar mecanismos para que esos derechos puedan ser ejercidos. Y es entonces donde me pregunto, ¿podríamos decir que en Veracruz este marco garante de derechos humanos es nulo? Porque no hay otra explicación. Es visible la incapacidad que tiene este gobierno para proteger la vida de las mujeres. ¿Qué explicación tiene este gobierno ante la ola de violencia que se vive? El miedo y la impotencia se apoderan de nuestras familias y la zozobra es el estado emocional permanente de las personas. La violencia contra las mujeres ocupa las primeras planas de los periódicos y los portales de los medios de comunicación. Mujeres mueren con violencia y lo más grave de esto es la inacción, la imprudencia, la negligencia de la autoridad, los palos de ciego ante hechos delictivos que acechan a las mujeres, niñas, jóvenes y adultas. La prevención es nula. Las medidas de seguridad para evitar la recurrencia de estos actos de violencia no se activan, no se investiga con perspectiva de género y mucho menos se declara con perspectiva de género, porque los delitos contra las mujeres se están minimizando. ¿De cuándo acá el gobierno tiene tanta indolencia? Y mientras existen mujeres en este estado que siguen siendo violentadas, que siguen siendo golpeadas, que siguen siendo secuestradas. Hace más de un año presenté una iniciativa para castigar a los funcionarios que no hagan bien su trabajo a la hora de las investigaciones o de impartición de justicia, pero sobre todo para especializar a los peritos en la materia y dotar de herramientas científicas y jurídicas que permitan la investigación con perspectiva de género y declarar aquellos delitos con la misma perspectiva. Por supuesto, esa iniciativa sigue en la congeladora, como muchas otras, que en casos como estos representaría un beneficio para la sociedad y sobre todo representaría el acceso de las mujeres a la justicia. Es verdad que Veracruz cuenta con un marco jurídico importante para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, los delitos de violencia de género siguen ocurriendo día tras día. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? ¿Quién es el responsable? ¿El Estado es omiso? ¿Qué le están respondiendo a esas madres cuando les matan a sus hijas? ¿Por qué solo se actúa después de consumados los hechos y no se previenen? Este poder legislativo debería de trabajar para garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres. Hay presupuesto etiquetado con perspectiva de género para seguridad pública, para procuración de justicia. Y les pregunto y me pregunto, compañeras y compañeros, ¿a quién hay que traer a rendir cuentas para parar esto? ¿Qué respuesta nos va a tener el secretario de Seguridad Pública o el fiscal general? Corrupción e impunidad son dos vilezas que han permeado en el actuar de este gobierno y que acechan y profundizan el escenario de inseguridad que vive la población. ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas en Veracruz? Nadie sabe. Una investigación realizada por Ignacio Carvajal para el periódico en línea, sin embargo, nos dice que de enero al 8 de mayo de este año 2015 van 33 mujeres asesinadas, solo en este año. Y esas mujeres no tendrían por qué ser una estadística, porque también son mujeres de carne y hueso, que trabajan, que se alegraban y que amaban a alguna familia. ¿Qué nos va a decir la Fiscalía de esos asesinos materiales e intelectuales? ¿Cuántos fueron detenidos? ¿Cuántos han sido sentenciados? ¿A cuántos se les investigó por feminicidio o algún delito de violencia de género? Son los medios de información los que dan cuenta, por lo menos, de 25 municipios donde han aparecido todas esas mujeres que mencioné. Agua Dulce, Poza Rica, Huatusco, Veracruz, Martínez de la Torre, Coatzintla, Cozoleacaque, Coatzacoalcos, Vega de la Torre, Orizaba, Puente Nacional, Alto Lucero, Hueyapan, Medellín, Ignacio de la Llave, Las Chuapas, Oluta, Tihuatlán, Tatitlán, Cosamaloapan, Paso de Ovejas, San Andrés Tuxtla, Boca del Río y Emiliano Zapata.
Y estos son solo los casos conocidos porque aparecieron en algún medio de comunicación. La pregunta sería, ¿cuántos más se han cometido en la clandestinidad y que no se llegan a conocer? El Estado tiene la obligación de esclarecer estos asesinatos, pero también la obligación de cuidar a su población, de implementar todas las medidas que hagan posible una vida libre de violencia. El escenario que vive Veracruz es un escenario lamentable. Una vez más, estamos en el país entero por la situación que prevalece en la entidad. Compañeras y compañeros diputados, desde el Grupo Legislativo del PAN hemos pedido que se respete el Estado de Derecho, pero sobre todo que se replantee la estrategia de seguridad en Veracruz. Hace 7 meses hicimos un llamado civilizado, pero enérgico, para que el titular del Poder Ejecutivo voltee a ver lo que pasa allá afuera, y hasta la fecha no hemos tenido respuesta. El pasado mes de noviembre, en la comparecencia, hace ya casi más de 6 meses, externamos nuestra preocupación al secretario de Seguridad Pública por lo que consideramos una falta de resultados en la disminución del crimen en la entidad, y él nos respondió que semanalmente asistiría a reuniones en esta sede del Poder Legislativo a fin de revisar y fortalecer las estrategias de seguridad en Veracruz. Y este es el día en que no lo volvimos a ver por aquí. Ante estos hechos, ¿qué espera el gobierno para actuar? ¿Cómo cumple la obligación de respetar los derechos humanos de las mujeres en este momento? El pasado 3 de mayo, María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora nacional del Observatorio Ciudadano de Feminicidios, precisó que Veracruz se encuentra en el 9º lugar de feminicidios de 10 estados, los más violentos de este país. Como bien dije al principio, tenemos leyes para salvaguardar la vida y la libertad de las mujeres, y es momento de que este gobierno actúe de conformidad con lo que mandata la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, y me refiero específicamente a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. Este Congreso no puede ser omiso ante lo que está sucediendo en Veracruz, y mucho menos debe ser omiso contra las demandas ciudadanas. Este Estado debe reconocer lo que está ocurriendo en su territorio, porque lejos de asumirlo como una debilidad, debería afrontarlo como una determinación garante para la seguridad de las mujeres en Veracruz. Esperemos que este Estado no dé como argumento lo mismo que hizo el gobierno fiel anterior en el 2009, cuando decían que hacer la declaratoria es aceptar que hay focos rojos de criminalidad, sosteniendo que esa acción pondría en evidencia la incapacidad de prevenir y atender este tipo de violencia hacia las mujeres. Cuando nosotros como Grupo Legislativo del PAN consideramos todo lo contrario. Hacer la declaratoria de alerta de violencia de género es asumir con responsabilidad la obligación de salvaguardar los derechos humanos de las mujeres. Esta aceptación significaría que el gobierno realmente tiene la voluntad de erradicar la violencia que acepta, y además que acepta la colaboración de la sociedad civil en esta tarea. Un gobierno que asuma su responsabilidad de proteger la vida y garantizar la libertad de las mujeres sería un gobierno garante de los derechos humanos. Es por ello que solicito al Instituto Veracruzano de las Mujeres que, con base en el artículo 39 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, solicite a la Secretaría del Gobierno la emisión de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para todo el territorio estatal. A través de este punto de acuerdo, pido a este Pleno que exhorte al gobernador a disponer las medidas para garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas y detener la violencia en su contra. Asimismo, que solicite a la Federación su colaboración en las medidas y acciones que determine en la declaratoria. Las autoridades y los representantes populares y este Poder Legislativo no ha hecho todo lo que le corresponde para legislar con perspectiva de género. El pasado 10 de mayo, en la Marcha de las Madres
de hijas asesinadas y desaparecidas, la sociedad civil ha pedido la declaratoria de la alerta de violencia de género. Asociaciones como Ruta Equidad de Género, Salud y Género, Colectivo Feminista, el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana y miles de familias que caminaron han expresado que la gravedad de los últimos acontecimientos suscitados en el estado de Veracruz los ha obligado a pronunciarse para que la declaratoria se decrete formalmente con base en la ley. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver la marcha que hubo en Jalapa o la oportunidad de ver la marcha que hubo en Veracruz. Yo sí. Estaba parada en un semáforo y se podía ver la angustia de las madres de esas muchachas y las amigas que te pedían que tocaras el claxon en apoyo a estas niñas desaparecidas y a estas mujeres desaparecidas y violentadas. Pude ver realmente el dolor, la angustia y el coraje y la impotencia de esas familias que participaron en esa marcha, porque yo también lo vi, porque seguro alguno de ustedes tiene algún familiar, alguna amistad que ha sufrido la violencia hacia las mujeres. Y además, también siento la angustia, frustración, coraje que da la impunidad que hay en este estado. Por eso no puedo quedarme callada y este Congreso del Estado tampoco tiene que quedarse callado. La omisión en el cumplimiento del deber legal es renunciar a la responsabilidad de respetar, de promover y garantizar los derechos humanos de las mujeres, y no hacer nada es un atentado a la dignidad humana. Compañeras y compañeros, como Congreso del Estado, como representantes populares, necesitamos hacer este exhorto al gobernador del Estado. Necesitamos que se haga la declaratoria de violencia de género. Eso no quiere decir que estaríamos nosotros satanizando o acusando. Al contrario, que este gobierno asuma su responsabilidad para defender a todas esas mujeres y niñas violentadas. No podemos acostumbrarnos al dolor ajeno o voltear la cara a las manifestaciones en las calles de Veracruz. Es nuestra responsabilidad hacerlo por las madres que lloran a sus hijas, por los hijos que lloran a sus madres, por las amigas que no duermen porque levantan a una, y porque lo peor de todo es que las autoridades no resuelven y no previenen como tendrían que resolver, porque no les interesa, porque no sienten y porque no le ha ocurrido a ningún familiar. Que le ocurra a uno y entonces sí vamos a ver si realmente se comportan como tratan a todos los demás. Hoy tenemos la responsabilidad de actuar para detener esta violencia y generar las condiciones de vida seguras que brinden certeza a las mujeres de que su gobierno trabaja para que ellas puedan ejercer plenamente sus derechos humanos. Las mujeres necesitamos vivir sin temores y también los hombres y las familias veracruzanas necesitan vivir sin temores. Díganme cualquiera de ustedes cuando sale de gira a sus distritos, si no se reporta con su familia, en qué parte de la carretera van, a qué municipio van, con quién se van a reunir. Y eso, que es algo ya cotidiano para nosotros, habla de un Estado que ni siquiera nos da seguridad y tranquilidad. Necesitamos nosotros caminar en libertad y trabajar con entusiasmo libre de miedos y, en pocas palabras, vivir en plenitud nuestra vida.